Un viaje a través del tiempo, los orígenes de la responsabilidad civil. En el mundo del derecho, la responsabilidad civil es como un pilar fundamental. ¿Sus orígenes? Se remontan a la antigua Roma, donde ya se hacía una distinción importante. No era lo mismo romper un acuerdo que causar un daño sin tener un contrato de por medio. Esta diferencia, que estaba presente en la ley de las 12 tablas y la ley Aquilia, estableció las bases para lo que hoy llamamos responsabilidad contractual y extracontractual. Con el paso de los siglos, estas ideas fueron evolucionando, gracias a las aportaciones de juristas y pensadores. Desde las institutas de Justiniano hasta el famoso Código Napoleónico, la distinción entre ambas responsabilidades se fue consolidando, sentando las bases para los sistemas legales que tenemos hoy en día. Sin embargo, fue a finales del siglo XIX, cuando la discusión sobre la naturaleza de la responsabilidad civil se volvió aún más importante. La dicotomía entre lo contractual y lo extracontractual se convirtió en un tema candente, donde distintas escuelas de pensamiento luchaban por imponer su visión. El gran debate, dualismo, monismo y la búsqueda de la unicidad. En el ámbito legal, el enfrentamiento entre dualistas y monistas marcó un antes y un después en la historia de la responsabilidad civil. Los primeros, aferrados a la tradición romana, defendían que existían dos tipos de responsabilidad totalmente separadas: la contractual, basada en un acuerdo previo, y la extracontractual, que se basaba en la violación del deber de no hacer daño. Por otro lado, los monistas irrumpieron con fuerza, argumentando que la responsabilidad civil debía ser única, sin importar su origen. Para ellos lo importante era el daño causado y la obligación de repararlo, sin importar si había o no un contrato. En medio de esta batalla de ideas, surgió una tercera vía, la teoría de la unicidad. Esta corriente, buscando conciliar las dos posturas anteriores, proponía que existía una única responsabilidad civil, que se manifestaba de diferentes maneras. Para los defensores de la unicidad, lo importante era el daño y su reparación, pero sin olvidar el contexto en el que se producía. Cuando las promesas se rompen, entendiendo la responsabilidad contractual. En el mundo legal, la responsabilidad contractual es como la guardiana de los acuerdos, la que se asegura de que se cumplan las promesas. Su esencia está en la obligación de reparar los daños que surgen cuando no se cumple un contrato. Imaginen, dos partes, con intereses en común, deciden unir sus caminos en un contrato. Cada una asume obligaciones, se compromete a cumplir con lo acordado. Pero a veces, la vida es impredecible y una de las partes no cumple su palabra, perjudicando a la otra. Es ahí donde entra en juego la responsabilidad contractual. Su objetivo es claro: restablecer el equilibrio roto, compensar a la parte afectada por los daños que ha sufrido. El precio del incumplimiento. Daños emergentes y lucro cesante en el ámbito contractual. Cuando un contrato se rompe, las consecuencias pueden ser graves. La responsabilidad contractual, buscando hacer justicia, distingue entre dos tipos de daños: el daño emergente y el lucro cesante. El primero, el daño emergente, se refiere a la pérdida real que sufre la víctima. Imaginemos un agricultor que contrata a una empresa para que le instalen un sistema de riego. Si la empresa no cumple, el agricultor podría perder toda su cosecha por falta de agua. El costo de esa cosecha perdida sería el daño emergente. Por otro lado, el lucro cesante se adentra en el terreno de lo que se esperaba ganar, de las ganancias que la víctima esperaba obtener si el contrato se hubiera cumplido. Siguiendo con el ejemplo del agricultor, el lucro cesante sería la ganancia que habría obtenido si hubiera podido vender su cosecha. Más allá de lo material, daños morales en el mundo de los contratos. En el complejo mundo de los contratos, no todos los daños son materiales. Hay una categoría especial, intangible pero real: los daños morales. Estos daños se refieren al sufrimiento, al dolor emocional que puede causar el incumplimiento de un contrato. Imaginemos una pareja que contrata a una agencia de viajes para su luna de miel. Si la agencia no cumple, la pareja no solo perderá dinero, sino que también sufrirá una gran decepción, un daño moral que empañará un momento tan especial.
Aunque son difíciles de cuantificar, los daños morales también deben ser reparados. La justicia no solo protege lo material, sino también la integridad moral de las personas. El deber de cuidado. Adentrándonos en la responsabilidad extracontractual. En nuestra vida diaria, no todas las relaciones están determinadas por un contrato. Sin embargo, eso no significa que no tengamos responsabilidades. La responsabilidad extracontractual entra en juego cuando se produce un daño sin que exista un acuerdo previo entre las partes. Imaginemos un peatón caminando tranquilamente por la calle. De repente, un ciclista distraído lo atropella, causándole lesiones. En este caso, no existe un contrato entre ellos, pero sí un deber general de cuidado que el ciclista ha incumplido. La responsabilidad extracontractual se basa en el principio de no dañar a otros. Todos tenemos la obligación de actuar con cuidado y prudencia para evitar causar perjuicios. Las huellas del daño, emergente y lucro cesante en la responsabilidad extracontractual. Al igual que en la responsabilidad contractual, en la extracontractual también se hace una distinción entre daño emergente y lucro cesante. El daño emergente se refiere a la pérdida real que sufre la víctima. En el ejemplo del atropello, el daño emergente serían los gastos médicos, de medicinas y de rehabilitación que debe afrontar el peatón. Por otro lado, el lucro cesante se refiere a las ganancias que la víctima deja de percibir como consecuencia del daño. Si el peatón atropellado no puede trabajar debido a sus lesiones, el salario que deja de recibir sería el lucro cesante. El valor de la dignidad. Daños morales en el contexto extracontractual. En el ámbito extracontractual, los daños morales adquieren una relevancia especial. El daño causado no solo afecta al bolsillo, sino también a la integridad moral de la víctima. Volviendo al ejemplo del atropello, el peatón no solo sufre daños físicos y económicos, sino también un daño moral. El dolor, el miedo, la angustia y las posibles secuelas psicológicas son elementos que deben tenerse en cuenta al determinar la indemnización. La reparación del daño moral busca compensar a la víctima por el sufrimiento causado, reconociendo el valor de su dignidad e integridad personal. Dos caras de la misma moneda. Importancia en el sistema legal colombiano. En Colombia, la responsabilidad contractual y extracontractual son dos pilares fundamentales para la protección de los ciudadanos. Ambas buscan la reparación del daño, aunque sus requisitos son diferentes. La responsabilidad contractual se activa cuando se incumple un contrato, mientras que la extracontractual opera cuando se causa un daño sin que exista un acuerdo previo. Conocer las diferencias entre ambas es esencial para saber qué camino legal tomar en cada caso. En definitiva, la responsabilidad civil, en sus dos versiones, contractual y extracontractual, es un elemento esencial para garantizar la justicia y la convivencia pacífica en nuestra sociedad.